Franquismo es un vocablo que define un tipo de régimen político o sistema de dominación institucional que presidió la vida social, económica y cultural de España durante casi 40 años del siglo XX, entre los años 1936 y 1975. Su nombre deriva de la figura histórica que ejerció durante ese periodo el máximo poder y la suprema autoridad política de manera casi absoluta, el general Francisco Franco Bahamonde. De hecho, durante esas 4 décadas, Franco fue la clave de bóveda del régimen en calidad de dictador con poderes casi omnímodos y sin limitación de tiempo, con el título oficial de caudillo de España. Antes de convertirse en dictador y caudillo, Franco había sido un militar de perfil conservador y prototipo de los africanistas, aquellos que forjaron su carrera en las campañas coloniales de Marruecos. Convencido de que el ejército era la columna vertebral de España, apoyó la dictadura del general Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930 y fue el primer director de la Academia General Militar de Zaragoza, creada en 1927. Proclamada la Segunda República en 1931, su conservadurismo y catolicismo le convirtió en un crítico de los programas reformistas de los gobiernos republicanos socialistas, volcados en la reforma agraria latifundista, la descentralización autonómica y la secularización religiosa. Pero apoyó a los gobiernos republicanos conservadores en octubre de 1934 y tuvo un protagonismo especial en el aplastamiento de la insurrección socialista en Asturias y de la rebelión secesionista en Cataluña. Tras la victoria electoral del Frente Popular de Izquierdas en febrero de 1936, tomó parte en la conspiración militar que provocó la sublevación de julio de 1936 con un doble objetivo: frenar por la fuerza de las armas el ambicioso programa reformista aplicado por el gobierno y para atajar el espectro de revolución social que percibía tras la movilización popular que había acompañado la victoria electoral de las izquierdas. El inicio de la Guerra Civil de 1936 a 1939 fue una etapa crucial para la fulgurante ascensión política de Franco a la cumbre del Estado. Al principio, fue solo uno más de los generales sublevados que formaron una Junta de Defensa Nacional que asumía todos los poderes del Estado. Era el máximo órgano del poder militar exclusivo implantado en la España insurgente, que promovió un violento proceso de involución social y política de perfil autoritario, contrarreformista y contrarrevolucionario. La prolongación de la Guerra Civil y el crítico contexto internacional contemporáneo pronto exigieron que la Junta Militar Colegiada decidiera concentrar el mando en una única persona que pudiera actuar como comandante en jefe de las fuerzas insurgentes. Franco recibió de sus compañeros de armas ese encargo porque tenía gran prestigio, carecía de competidores vivos, dirigía las tropas que más victorias lograban, los moros y los legionarios que avanzaban hacia Madrid, y había logrado el vital apoyo de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. En consecuencia, a finales de septiembre de 1936, la Junta le nombró generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y jefe de gobierno del Estado, traspasándole todos los poderes del Estado. La dictadura militar colegiada se convertía así en una dictadura militar de poder personal, cuyo único y absoluto titular era Franco. A partir de entonces fue configurándose el régimen político denominado franquismo, porque Franco no quiso ser solo el portavoz y líder de sus compañeros de armas que le habían elegido para el cargo. Al ejército como pilar originario y supremo de su poder, le fue sumando otras 2 fuentes de legitimidad que apuntalaron su incipiente autoridad omnímoda. Por un lado, la Iglesia Católica, objeto de una fuerte persecución en la retaguardia republicana que sancionó su esfuerzo bélico como una cruzada por Dios y por España, y proporcionó un catolicismo militante y beligerante que habría de ser hasta el final de la ideología suprema del régimen. Por otro lado, la Falange Española tradicionalista, el partido único configurado en abril de 1937 por fusión de todas las fuerzas derechistas, monárquicos, católicos, carlistas y falangistas, que se convertiría en el instrumento clave para organizar a sus partidarios, suministrar fieles servidores administrativos y encuadrar a la sociedad civil, organización sindical, sección femenina, frente de juventudes. El régimen caudillista erigido sobre esos 3 pilares institucionales, ejército, iglesia y falange, con el inexcusable apoyo germano-italiano, lograría un triunfo incontestable en la Guerra Civil en abril de 1939. El caudillo de la victoria sentaría sobre ese triunfo las bases de la legitimidad de su magistratura vitalicia y providencial, que se prolongaría hasta su propia muerte en noviembre de 1975. Pese a que el franquismo experimentaría algunos cambios más o menos intensos durante su larga existencia,
Hubo un elemento permanente que nunca sufrió menoscabo: el enorme grado de concentración de la autoridad omnímoda en una sola mano y persona. El franquismo era sobre todo una dictadura personal, y así quedó recogido tempranamente en la legislación que otorgaba al caudillo una amplísima gama de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Por ejemplo, la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, firmada por el propio Franco, el 8 de agosto de 1939, otorgaba al caudillo la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general y radicaba en él, de modo permanente, las funciones de gobierno. Esta inmensa concentración de poder, inigualada nunca por otro gobernante español anterior o posterior, no supuso sin embargo la desaparición en el seno del régimen de varios grupos políticos más o menos organizados, pero igualmente operativos, que respondían a las previas fuerzas políticas derechistas. Se trataba de las llamadas familias franquistas: falangistas, carlistas, católicos y monárquicos. Franco tuvo la habilidad de ejercer un continuo arbitraje moderador entre todas ellas, dividiendo internamente sus filas y contraponiendo a unas familias contra otras para evitar el excesivo crecimiento de una única opción que pudiera hacer sombra a su poder personal. El resultado de esa combinatoria equilibrada se apreció en la composición política de todos sus gobiernos, donde los militares tuvieron un papel preponderante, más de un tercio del total de ministros, y acumularon siempre las carteras militares y de orden público. A continuación seguían en importancia los ministros falangistas, que sumarían el 25% del total y coparían los ministerios sociales, trabajo, vivienda, organización sindical, etc. Las restantes familias tuvieron una participación menor en los gobiernos: carlistas 4,5%, dominando la cartera de justicia; monárquicos 3%, copando los ministerios económicos; católicos políticos 4,5%, con fuerte presencia en educación, etc. Los principios ideológicos básicos del régimen franquista reflejaron esa heterogeneidad de componentes que le daba su fuerza social real. Se trataba de una serie de ideas genéricas que recogían el universo doctrinal compartido por todas las derechas españolas por igual. 1. El nacionalismo español unitarista y férreamente centralista y antiseparatista. 2. Una fobia antiliberal y antidemocrática identificada con la antimasonería. 3. La hostilidad contra el comunismo y sus cómplices: socialistas, anarquistas y demócratas. 4. La profesión de fe católica de carácter integrista. Y 5. Un rígido conservadurismo social tradicionalista. Preservando siempre su condición de dictadura personal y el equilibrio entre sus tres pilares institucionales y sus familias políticas, el franquismo experimentó una clara evolución a lo largo de sus 40 años de existencia.